Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el Heraldo Televisión. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis y lo que vamos a conversar el día de hoy tiene que ver con un tema que poco se habla en nuestro país, pero se ejerce de manera normal y a veces de manera importante, pero que desde el año pasado fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno mental, la adicción al sexo. La sexualidad humana, hoy será el tema que abordaremos en esta mesa de conversación. Los invito a que se queden con nosotros para analizar este tema con los especialistas que hemos invitado para esta ocasión. Soy Jesús Martín Mendoza, les deseo que se quede con nosotros y sean ustedes bienvenidos. Cuando termine este programa y hasta las 2 de la mañana, usted podría estar en una relación sexual. En esas horas y los fines de semana, los mexicanos son sexualmente más activos. De acuerdo a un estudio realizado en 2016 por una conocida firma de medicamentos, se establece que México es el país que más sexo tiene en el mundo. 56% de la población mayor a 30 años afirmó tener relaciones sexuales 2 veces por semana. Sin embargo, hay personas que sobrepasan las estadísticas. Se trata de personas que son adictas al sexo, es decir, sufren de hipersexualidad. Aunque la Organización Mundial de la Salud reconoció apenas el año pasado este trastorno como una enfermedad, no hay información definitiva sobre los procesos involucrados en el desarrollo y mantenimiento de la hipersexualidad. Algunos especialistas de la UNAM dicen que se pierde el autocontrol y surge el deseo desenfrenado de tener sexo físico o cibernético, el cual es poco satisfactorio. Advierten que el sexo es una actividad que perpetúa a la especie. Practicarlo es bueno, sano y normal, pero puede convertirse en adicción con consecuencias negativas para la persona afectada. Se ha detectado que los adictos al sexo presentan algunos de estos síntomas: deseo intenso, ansia o necesidad de concretar la actividad placentera, pérdida progresiva del control de la actividad placentera, descuido de las actividades habituales como académicas, laborales o de esparcimiento, y estar a la defensiva y negar el problema. En cuanto al sexo por internet o cibersexo, hay personas que en vez de estar con la pareja, prefieren obtener placer sexual por internet, gastar horas en chats eróticos, buscar cibersexo en el anonimato para realizar fantasías que en la vida real jamás realizarían. Oscar Vargas, El Heraldo Televisión. Muchas gracias a mi compañero Oscar Vargas. Evidentemente el tema es muy amplio, es muy complejo, tiene muchas aristas, muchas formas de abordarlo, pero en esta noche de manera concreta, más que hablar de actividad sexual, de sexualidad humana, que en muchos foros se ha planteado, se ha desarrollado, nuestro interés el día de hoy es poder advertir qué debemos entender por una adicción sexual, es decir, cuando el comportamiento humano, este encuentro hermoso entre dos personas, pues se convierte en un problema que evita o que distrae de las actividades cotidianas y de las actividades de todos los días, inclusive los temas de responsabilidad. Para hablar sobre ello y además el poder plantear por qué la Organización Mundial de la Salud del año pasado incluyó ya este comportamiento como un problema de salud mental, hemos invitado a las siguientes personas especialistas en el tema: Verónica Delgado, que es psicoterapeuta sexual y profesora de sexualidad humana en la Universidad Nacional Autónoma de México. Verónica, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Está con nosotros Eusebio Rubio, director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Bienvenido, don Eusebio, gracias por estar aquí con nosotros. Está también Ángel Prado García, él es psiquiatra, él es director adjunto de Operación y Patronatos de Centros de Integración Juvenil. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Jesús Martín. Y la doctora, si me permites, la doctora también es psiquiatra. Perfecto. Más para que gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos en la presentación. Bueno, pues quiero empezar con usted, doctora Delgado. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre sexualidad, pero hablar de una adicción al sexo es nuevo, y es nuevo en medios de comunicación. Inclusive tuve oportunidad de revisar alguna información que la propia universidad emitió al respecto. ¿Qué es lo que debemos entender por ello como adicción y qué no es adicción? ¿Qué sería un comportamiento normal? Bien, claro que sí. Bueno, ya como lo mencionaban ahora en este breve comentario, cuando hablamos de una adicción y adicción sexual, son aquellas conductas obviamente relacionadas con la sexualidad, en donde la persona ocupa y emplea mucho de su tiempo para buscarla, para procurarla, para realizarla. Y nosotros en la clínica lo que hacemos es evaluar a 2 niveles, es decir, evaluamos qué tanto a nivel de la fantasía, a nivel del deseo, a nivel del antojo, y siempre es importante preguntar cuánto tiempo emplea en determinada actividad.
Y también, desde luego, hay que preguntar cuánto tiempo emplea para realizar cualquier actividad, insisto, relacionada con el sexo, pero no tiene que ver exclusivamente con un encuentro sexual con otra persona. De hecho, es una de las muchas formas en las que se puede desarrollar una adicción. Como bien decía el comentario, puede ser viendo pornografía, puede ser buscando parejas vía internet, puede ser tal vez persiguiendo a alguna persona y grabarle de alguna forma con una intención sexual, puede ser tal vez buscar relaciones sexuales casuales. Hay muchísimas las que se les puedan ocurrir, todo eso puede convertirse en una conducta compulsiva. Pero son los criterios que yo mencionaría como más importantes. El tiempo que se emplea, la falta de control y que se vuelve una actividad central en la vida del ser humano. Eusebio Rubio, ¿en qué momento de la vida se debería establecer los principios de educación sexual, de comportamiento sexual, desde un punto de vista sano, a la luz de la familia? No habla, los padres y las madres les cuesta mucho trabajo abordar algunos estos temas con los hijos, en las escuelas menos, la principal información viene de los amigos. Es decir, ¿cuál tendría que ser el camino adecuado para tener un desarrollo sexual sano y evitar caer en estas situaciones que nos comenta la doctora, de comportamientos que puedan diagnosticarse como una adicción? Mira, yo quisiera hacer dos comentarios. Primero, responder la pregunta directamente. Sí. Eso es una cosa que está bastante clara. Hay lineamientos internacionales desde hace muchos años. Recientemente la UNESCO ha emitido nuevas recomendaciones sobre la acción fundamental alrededor del crecimiento sexual sano, que es la educación sexual integral, es decir, dar el panorama completo. Y esa es una acción que hay que iniciar desde, bueno, de hecho se inicia en el momento de la primera interacción entre papá y mamá en forma no formal, no escolarizada, y debería de estar, y de hecho está, aunque no explícitamente, desde los primeros años de la escuela. Hay mucho temor en muchos segmentos de la sociedad porque, entre otras cosas, no se entiende bien lo que significa educar sexualmente y se piensa que estamos hablando de educación coital. Y no, en realidad la educación lo que hace es abordar, digamos, las cosas que van conformando, acomodándose para dar el resultado final de la experiencia sexual adulta. Además, yo quisiera regresar al concepto de adicción. Mira, lo que aprobó la OMS no se llama adicción sexual, se llama comportamiento sexual compulsivo. Comportamiento sexual compulsivo. Sí. Y aquí hay una cosa que es muy importante transmitir. Las adicciones son en general resultado de sustancias que son peligrosas, por supuesto, ¿no? El tabaco, por más sancionado que esté, es una sustancia que se expone y la enorme mayoría de las personas se van a volver adictas. Lo mismo sucede con casi todas las drogas de adicción, luego dicen que no, pero tienen ese potencial de generar un high, ¿no? Sí. Y la bajada es la que te hace recurrir. Eso no pasa con la actividad sexual. La actividad sexual es una actividad normal. Es decir, y de repente, en este tema de la adicción sexual, se genera la sensación de que la actividad sexual tiene esas mismas características de peligro, que no tiene. Lo que pasa es que hay algunas personas que tienen trastornos en los sistemas reguladores de los afectos, donde los psiquiatras conocen bastante bien, sí. Y de repente la conducta sexual se desordena y efectivamente lleva esas características que están señaladas y que por primera vez están reconocidas en las clasificaciones de enfermedad. Correcto. Y que se denomina mejor compulsividad sexual. Compulsividad, y cuando hablamos de adicción, sí, pues evidentemente sabemos que es un comportamiento que busca satisfacer una necesidad de placer. Sea evidentemente droga, sea sexo, sea juego, sea comida, sea alcohol, sea tabaco. Digamos, hay una necesidad de atender esa necesidad o ese impulso por obtener placer. No necesariamente, ¿eh? Hay adicciones que lo que necesitas es quitarte el malestar, que te genera la falta de la sustancia. Ajá. ¿Sí? Pero que detona el centro de placer en el cerebro, ¿no? Claro. Pues no siempre. Para mitigar, ¿no? El dolor, la tristeza. Él es más experto en eso de las adicciones. Precisamente, Ángel Prado García, a ver, hablando de la adicción, para poder aterrizar nuevamente en el tema de una adicción al o la compulsividad sexual, ¿cómo ha visto que se comportan los jóvenes cuando caen en una adicción? Porque es diferente en un joven que en una persona adulta, evidentemente. Sí, pero en el caso de los jóvenes, ¿cómo ha visto que sucede esto? A ver. Es un tema complejo, sí, porque específicamente el término adicción había sido abandonado por la Asociación Psiquiátrica
Americana y por otros grupos, y habíamos hablado de trastornos por dependencia a sustancias. Y lo que hacían estas sustancias es, empiezan activando los núcleos del placer, fundamentalmente el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que son los núcleos de recompensa. Pero de continuar la persona consumiendo la sustancia, se empiezan a perder receptores dopaminérgicos, y esto hace que esa misma situación de consumo cada vez produzca menos placer. Se dice que el alcohólico bebe porque no puede dejar de beber, no por satisfacción ya del alcohol. Y esto va produciendo cambios neuroplásticos importantes en el cerebro. Ahora, y en un futuro, la Organización Mundial de la Salud va a sacar la clasificación internacional de enfermedades número 11 y va a hablar sobre los trastornos relacionados con sustancias y otros comportamientos adictivos. Regresa la palabra adictivos. Son comportamientos que antes estaban clasificados dentro de los trastornos de control de los impulsos, y ahora va a aparecer, pero solamente va a aparecer de videojuegos y de juego patológico. No aparece el tema de sexualidad. Sin embargo, se ha buscado, es un tema controvertido porque hay un grupo de psiquiatras que opinan que existe la adicción a la sexualidad. Sin embargo, hoy por hoy no está aprobado, y por eso no es que está en las clasificaciones internacionales, no está aprobado que exista esta modificación neuroplástica en el cerebro. Pero lo que sí sabemos es que existe un comportamiento de mucho riesgo en algunas personas que tienen este trastorno, y dentro de estos riesgos el consumo de una cantidad importante de sustancias que actualmente se conoce como chemsex, ¿no? Que es lo que nosotros vemos cuando las personas empiezan a consumir estas sustancias. Digamos que ese es el punto en el cual vienen las sustancias, otras sustancias adictivas, cuando se practica, se tiene ejercicio de la sexualidad. Ahora, díganos, doctora Verónica Delgado, de la descripción que hizo don Ángel Prado García de esta plasticidad del cerebro, de la misma sustancia ya no provoca la misma satisfacción de placer. Sucede lo mismo con el sexo consumido como promiscuidad, como masturbación, como pornografía, como el sexo telefónico, que ya está desapareciendo, o el otro tipo de comportamientos a través de la telefonía celular. ¿Hay ese tipo de fenómenos? ¿Lo ha visto usted? No, o sea, al final una actividad sexual genera placer, y ahí sí. Obviamente comparten estos mismos mecanismos neurofisiológicos y neuroquímicos, pues. Pero con lo que respecta a la actividad sexual sí hay una pequeña diferencia. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se tiene una actividad sexual, obviamente todo lo que tiene que ver con el sistema de recompensa, hay una sustancia por ahí conocida que es la dopamina, se activa, y de repente todo lo que utilizamos para pensar se inhibe un poquito, porque pues, cuando se tiene una actividad sexual uno no piensa, uno siente, ¿no? Está concentrado en la experiencia sensorial. Y cuando ya se tiene el placer, digamos, en una relación coital que se traduce en un orgasmo, entonces ya inmediatamente la dopamina va bajando y se activan otros centros que están regulados por otra sustancia, ¿no? Que es la que nos pone ya a pensar, ¿no? Y dijimos, estuvo muy agradable, muy bonito, en fin. ¿Qué sucede cuando hay una conducta sexual compulsiva? Estos sistemas de los que comentaba el doctor, de estas sustancias, se modifica, pero no es que se genere esa misma déficit de neuronas, pues, ¿no? Que se van como eliminando neuronas, sino más bien estos lugares del sistema nervioso que se encargan de controlar el impulso, de regular, ¿no? Exactamente, lo que llamamos la corteza prefrontal, es decir, aquí arribita de los ojos, más o menos. Ahí es donde encontramos que hay una falla de control. Y entonces, pues a todos se nos puede antojar algo, pero ahorita estamos en un programa, no nos vamos a levantar para ir a... ¿Me explico? Pensamos, bueno, vamos a esperar, terminamos y después vamos y realizamos algo que estamos queriendo hacer. Las personas que tienen este problema no tienen ese freno, digamos, neurológico. ¿Y qué sucede? Pues entonces es repetir y repetir. Y claro, ocasiona placer, pero no genera deterioro, que sí sucede con las sustancias. Entonces esto es un... Pero genera problemas. A ver, bueno, pero no deterioro neuronal. Genera problemas, o sea, es que aquí el asunto es complicado porque por un lado, a mí me parece muy importante eliminar la maldad del sexo.
¿no? Porque no estamos hablando de lo mismo. Completamente No estamos de hablando acuerdo. de lo mismo que el cannabis o que el tabaco o que el alcohol, que son sustancias peligrosas. El sexo no lo es. Entonces, por ejemplo, ver pornografía, para poner una cosa muy puntual, eso está bastante medido. A la mayoría de gente no le pasa más que la divierte. Ese es el efecto. Ahora, hay un segmento de personas que sí se trastocan. Pero ahí el problema no es la exposición al estímulo erótico, es el manejo, que es una situación que es producto de qué tan eficientemente se manejan las emociones. La compulsividad tradicionalmente se entendía como un pésimo manejo de la ansiedad. Y eso es una cosa que pasa muy frecuentemente con las personas que tienen este problema, que sí existe. Hay personas que pierden el control, que se meten en muchos problemas, que no pueden controlar su impulso y que a pesar de que tienen conciencia de que están metiéndose en problemas, no hay manera. Ese es el problema. Eso es lo que hay que tratar de pasar el mensaje. Si no, mira, y por eso decía que esto tiene política. Es muy fácil decir, te masturbas diario, piensa en sexo diario. Eso lo hacen todos los adolescentes. Y por ahí hay en internet la oferta de tratamiento para eso. Eso no es adicción. Muy distinto a quien se está faltando al trabajo, no completa su labor, llega tarde a las entrevistas o cualquier cosa por estar en una actividad que no puede controlar. Esa es la situación problemática, ese es el mensaje que hay que pasar, porque eso, además de que genera muchos problemas, destrucción y sufrimiento, además tiene tratamiento. Aquí quiero preguntarle a la doctora Verónica Delgado, ¿en qué momento el especialista puede determinar que el abordaje de una situación así es desde el punto de vista comportamiento y en qué momento ya es médico donde tenga que intervenir un psiquiatra? Desde el momento que se hace el diagnóstico, la recomendación es el tratamiento integral. Psicoterapéutico, aquí la terapia cognitiva conductual es una técnica que ayuda mucho, y farmacológico, porque si estamos hablando que hay un déficit en estas regiones cerebrales para el control de impulsos, entonces hay muy buenos medicamentos que nos ayudan y que mejoran la calidad de vida, porque también aquí entra el tema de calidad de vida, ¿no? De las personas que tienen, es un problema que hay que atender y hay que y se puede mejorar, pues, ¿no? Ángel Prado García, en su experiencia ha tenido en la atención a los jóvenes, los centros de integración juvenil, a personas, a jóvenes que no tienen este control precisamente en sus deseos, impulsos de carácter sexual. Sí, claro. ¿Cuál ha sido su experiencia? En la experiencia sí, llegan jóvenes que tienen este problema y otros problemas derivados de esta dificultad en controlar su ansiedad fundamental. Buscando un control, pierden el control. Y alguna vez dicen que le preguntaron a Abraham Lincoln que cuál era la longitud ideal de las piernas, y él dijo el suficiente para llegar al piso. Hay quien los tiene chiquitas y hay quien los tiene grandotes. Y esto es lo que nosotros abordamos. El tratamiento tiene que estar diseñado al individuo, tiene que estar cortado a la medida del individuo. Y por eso es que algunos tendrán que ver a psicología, psicoterapia, y algunos tendrán que tomar algún tipo de medicamento. Hay algunas personas que tienen un problema de epilepsia del lóbulo temporal, que los vuelven impulsivos. Hay personas que tienen trastornos de personalidad antisocial y justifican su comportamiento desleal e infiel diciendo que tienen una adicción al sexo. Entonces, es por eso que es fundamental hacer un buen diagnóstico, como lo hacemos en centros de integración juvenil, y les enseñamos a tener mejor habilidades de afrontamiento en la vida para que no necesiten consumir sustancias buscando este control. Sí los vemos en centros de integración. Hay un asunto que comentó Eusebio Rubio sobre que hay que quitarle la maldad al sexo. Sí, claro. Me parece que es muy bueno. Sin embargo, puede ser el canal de cosas que no sean muy, muy gratas para la vida de las personas. Un embarazo no deseado, la transmisión del virus, del VIH. Sí, tiene sus riesgos. De enfermedades y de aprender carácter a manejar sexual. los riesgos es parte esencial de aprender a vivir una vida sexual sana. Ahora, una cosa es que se corra riesgo y otra cosa es que sea malo. Ahí hay una diferencia. Por ejemplo, hay una actividad que todos prácticamente adultos hacemos todos los días y que es pues con un riesgo regular, que es atravesar las calles o conducir un vehículo.
No, Sí, eso sí, es no, una bueno, con realidad. la violencia en la Ciudad de México, pues sí. Sí. No, y también hay algunos O que ir vienen a en las plazas bicicleta y lo Voy a comerciales. las plazas comerciales. pues, Es suscitan un riesgo balaceras, ya ¿no? también. Es un Pero riesgo. eso no hace Claro. a la actividad en sí mismo problemática. Y es que, mira, yo insisto mucho en eso, porque vivimos en una cultura muy sexofóbica, muy generadora de culpa, y eso no ayuda. Al contrario, dificulta el reconocimiento de un problema como esto. De repente la gente ya no sabe si tiene culpa por andar teniendo canas al aire o si tiene culpa porque efectivamente está metiéndose en problemas o de plano ya ni siquiera le alcanza el tiempo para sentir culpa. Y ahí hay que hacer una diferencia muy grande. Yo sí creo que este asunto de rescatar la bondad que la tiene de la actividad sexual es Sin muy duda. importante para poder diferenciar cuando la actividad se ha convertido en la expresión de un problema. Es quizá la mejor manera de decirlo. Es decir, cuando a través de la actividad sexual fuera de control se quiere controlar la ansiedad, se quiere resolver un problema de soledad, se quiere resolver un problema de depresión, que eso es muchas veces el mecanismo, o simplemente se tiene una disregulación cerebral que en efecto le hace a la persona hacer cosas peligrosas o dañinas y dañarse ella misma o dañar a sus personas cercanas, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy importante caracterizar y como pues ya se está mencionando, hay bastantes enfoques terapéuticos que pueden utilizarse. Yo estoy de acuerdo en esa parte de que la sexualidad tiene una gran parte de bondad, pero hay quienes dañan con la sexualidad, con el ejercicio de la sexualidad y sobre todo cuando... No, claro que sí, porque la sexualidad Sí. es parte Sí. de la vida y se puede dañar con cualquier cosa, hasta las manos, ¿no? Algún día iban a decir que no nos dejen entrar con armas a los aviones, pues quítanos las manos también, ¿no? Por supuesto. ¿no? Doctora Delgado, es un concepto interesante. ¿México es una sociedad sexofóbica o de alguna manera ya se ha abierto más hacia la permisividad? Porque sobre todo cuando hemos visto estas campañas de información y demás, más que hablar de un cuidado, más que hablar de privilegiar lo importante, pues se habla de la permisividad y la apertura completamente de la actividad sexual. ¿Podríamos usted hablar que México es sexofóbico? Sí, o sea, es una cosa rara, porque por un lado sí se juzgan, o sea, juzgamos las conductas de los otros, por supuesto, no las nuestras, ¿no? De los otros. Y juzgamos y opinamos y decimos, y lamentablemente hay muchas cosas que se dicen sin saber, en cuestión de opinión o en cuestión de lo que vamos aprendiendo o escuchando por ahí o de lo que alguien dice y pues creemos que eso es. Pero por otro lado, sí, bueno, se juzga, pero por otro lado está como el mensaje de cómo debe de ser, digamos, la sexualidad ejercida como en un marco como muy tradicional. La parte de las leyes afortunadamente están respetando el derecho de algunos grupos, que me parece que eso es muy saludable también. Sí. Entonces, por eso digo que es una cosa muy complicada, ¿no? Si estamos viendo que la educación sexual es una herramienta fundamental para el desarrollo de una sexualidad sana, hay otras personas que están en contra de. Entonces, pues vamos, en algunas áreas sí hay más respeto y se permite más y en otras estamos así como complicados, ¿no? Todavía nos falta mucho que trabajar al respecto. En esa Sí. realidad que nos describe la doctora Delgado, Ángel Prado García, ¿cómo se encuentra México en comparación de otros países? ¿Verdaderamente estamos en esto tan raro como nos dice ella? ¿U otros países han podido abrirse más para que algunos comportamientos que tal vez hoy se consideran un problema de comportamiento, una adicción, en otro país no lo sea? No, yo creo que cuando se considera un trastorno de comportamiento, es un trastorno de comportamiento en cualquier parte del mundo. en cualquier parte. Correcto. Es porque ya ese comportamiento está produciendo sufrimiento. Ese comportamiento ya hay pérdida de control, hay sufrimiento, ya hay una gran inversión de tiempo. Sí hay un grupo de jóvenes que empiezan viendo pornografía y están viendo todo el tiempo pornografía y van escalando cada vez más de ver cada vez cosas más duras, dicen ellos, y luego pasan a ciertos comportamientos que los llevan a sentir una gran cantidad de culpa y una gran cantidad de vergüenza. Y esto los lleva nuevamente al comportamiento, ¿no? A repetir el comportamiento. Y este trastorno de control de los impulsos, esto es a nivel mundial.
porque se vincula ya con el sufrimiento de la persona. Vamos a ir a los mensajes Sí, sí. Y de regreso hablaremos de comportamientos, sí, porque hay personas que me han escrito a través de nuestras redes sociales, bueno, y masturbarse es bueno o malo. Yo creo que tampoco podría decir si es bueno, es malo o en qué momento. Ustedes nos dirán después de los mensajes, ver pornografía, el famoso sexting. El consumo de pornografía cada vez más dura, de ciertas escenas que impactan mucho a los jóvenes y a los adultos también. Digo, porque también los adultos nos impactamos con ciertas cosas que uno no conocía en el pasado. Voy a los mensajes y regresamos con esto. Y le invito para que me siga escribiendo a través de nuestro chat en línea en Facebook Live. Y regresamos enseguida con este tema. Adicción al sexo, se le puede llamar adicción o trastorno del comportamiento. Regresamos. Bien, continuamos con nuestro tema del día de hoy, una mesa muy humana, pero que también, como nos lo dice Eusebio Rubio, también tiene mucho de política, ya lo hablaremos también, sobre todo por toda la cuestión económica que está vinculado con el comportamiento sexual y la conveniencia para una industria de efectivamente tener una actividad sexual pues muy acrecentada en nuestro país. Hablábamos de sexofobia, y vemos que en México, pues evidentemente hay actividad sexual como en cualquier otra parte del mundo. Pero hablemos de comportamientos. Yo quiero preguntarles a nuestros invitados del día de hoy, yendo hacia ese tema de la adicción o trastorno de comportamiento, me preguntan, masturbación, Eusebio Rubio, ¿es bueno, es malo? ¿En qué momento es bueno y qué es malo? De una manera que se acostumbra muy poco. Sí. La masturbación es muy buena. Es un elemento esencial en el desarrollo sexual de los humanos. Pero vivimos en una sociedad que eso mismo que acabo de decir suena, ¿qué está diciendo ese doctor? Porque la aceptación del placer sexual es muy ambivalente, Sí. muy llena de aprecio y miedo y culpa, ¿no? Esa es la cultura que tenemos. Sin embargo, desde el punto de vista ya más académico, científico, comprobado, ya no tenemos duda. La masturbación es una conducta importante en el crecimiento sexual. Ahora, la masturbación, a ver, existe la posibilidad de que si las personas se masturban, de repente se claven en esa conducta y luego ya nada más estén masturbando. Por la masturbación, no. Lo que sucede es que si se tiene algún otro problema, Sí. como por ejemplo, mal manejo de la ansiedad, por ejemplo, depresión o algunos por insomnio, de repente la masturbación puede desarrollarse en forma excesiva y sí, convertirse en un problema el modo de Ser masturbarse. parte de otro problema, ¿no? Pero es la expresión, ¿no? Y esto yo creo que es una cosa que, mira, yo la primera vez que oí a un profesional decir, tenemos que promover la masturbación, yo me quedé también, dice, ¿cómo es posible? Pero es que es la realidad. Sí. El contacto con el propio placer del cuerpo no nada más es físicamente bueno, pero además hay estudios que muestran Sí. que tiene ciertas ventajas fisiológicas y básicas, sino que es importantísimo en el desarrollo sexual. Ahora, claro, de repente, si alguien no puede llegar a tiempo a su trabajo por estarse masturbando, eso es dato de que algo está muy mal. Correcto. Y mejor que acuda a una evaluación para ver qué está pasando. Doctora Delgado, masturbación, buena, mala, La mastur- excesiva, poca. Bueno, no hay medidas, pero no, ya lo comentaba el doctor Rubio. O sea, la masturbación es parte del desarrollo sexual de todo ser humano. Basta mamás, papás, quienes tienen hijos pequeñitos, cómo empiezan a tocarse como parte del desarrollo y a descubrir sensaciones placenteras. Desde luego que la región genital tiene cierta inervación que al tocarla, pues la sensación es diferente que si me toco, por ejemplo, un cachetito, ¿no? Y ahí es donde los pequeñitos empiezan a explorar sensaciones, se tocan los genitales y lo único que dicen, ay, esto se siente bien, punto. Es el pensamiento de los chiquitos. Y entonces ya conforme se sigue el desarrollo psicosexual, el desarrollo cognitivo sobre todo, ya se va integrando la experiencia de una manera diferente. Tal vez aquí caemos en el mismo punto que comentabas. Mientras no sea de una forma excesiva, con todos estos criterios que ya dijimos, es una experiencia que es enriquecedora y produce bienestar. Ángel Prado, masturbación. Y aquí preguntaría, ¿hay alguna edad en la que ya no sea adecuado ejercer la masturbación? No, claro que no. El problema es, la masturbación es mala, pues depende dónde y depende cuándo, ¿no? Y ese es el problema de las personas que tienen trastornos del control de los impulsos, que no saben diferenciar cuándo y dónde. Si una persona está masturbando frente a una escuela, pues evidentemente eso es un trastorno. Sí, y eso tiene que ser Claro.
tiene que ser tratado y tiene que ser castigado, ¿no? Entonces, eso, el contexto y el tiempo, eso es lo que va a calificar mucho este tipo de conductas que más que bueno o malo, ¿no? Hay que ver si en ocasiones son sanas o no son sanas, ¿no? Otro de los fenómenos que es una gran industria, pornografía. Buena, mala, regular, consumible, no consumible. Ahí es un poco más ¿Qué difícil. hacemos con la pornografía? Ahí es un poquito más difícil una de respuesta así de clara como la que dije. Porque tiene muchos problemas la pornografía. Eusebio Rubio. Sí. Mira, la pornografía, el problema más grande que tiene es la producción, porque implica la explotación de seres humanos. Es el problema más grande. El segundo problema que tiene es que replica estereotipos muy desbalanceados y de dominio de los hombres sobre las mujeres. Entonces, esa cosa, pues de alguna manera está como repitiendo patrones que serían idealmente pues, borrados de nuestro repertorio de conductas. Ahora, hace un mal tremendo, aparte de transmitir estas cosas o de permitir la explotación de personas. Eso ha estado estudiando, lo dije yo de pasadita, y está bastante, digamos, documentado. La mayor parte de personas, aún adolescentes, aún adultos que consumen pornografía, lo hacen, cuando son más chiquitos, para aprender, porque no hay otro lugar donde se pueda averiguar cómo es la cosa, lo cual es una tristeza. Debería de hablarse de esto en las escuelas, ¿no? O sea, los seres humanos aprenden cómo es el cuerpo del hombre y la mujer a través de la pornografía y no de la anatomía en las escuelas. Desafortunadamente eso es cierto. Y deja la anatomía también, cómo se copula, para decirlo con toda claridad. Nadie te dice con toda claridad. Y entonces tiene una función desafortunadamente informativa. Y ahí viene el problema, porque lo que se enseña es un modelo de interacción muy, muy disparejo, muy disparejo. De las personas que consumen pornografía, ya lo dije hace un rato, algunas, en efecto, desarrollan un patrón de pérdida de control, que están todo el tiempo, claro, que no pueden dejar de ver pornografía, que dejan de hacer su trabajo. Eso es manifestación de esto mismo que estamos hablando, un impulso que está fuera de control. Y con la facilidad que hay hoy en día, el acceso gratuito, pues entonces eso es una cosa que se ve ahora con mucho más frecuencia. Antes costaba mucho trabajo conseguir películas y una revista, y ahora basta abrir una página o un teléfono, a la mano. Doctora Delgado, pornografía, yo creo que entonces no puede ser bajo ninguna circunstancia algo deseable en el comportamiento sexual de las personas, ¿o sí? Aquí yo voy a meter un poco de control, aunque estoy de acuerdo con Eusebio, pero dentro del contexto terapéutico lo voy a enfocar. La pornografía, de acuerdo que se muestran patrones y modelos que están muy fuera de lo que realmente hacemos los seres humanos. Y eso también es una mala información. Pero por otro lado, resulta que cuando tenemos, por ejemplo, alguna persona que tiene algo que llamamos disfunciones sexuales, específicamente disfunciones sexuales del deseo, o disfunciones de la excitación, o disfunciones del orgasmo, vamos nuevamente a lo neurofisiológico. El ver una escena erótica, hay algo aquí en el sistema nervioso que recibe la información y produce una cascada de eventos que puede traducirse en un efecto terapéutico. Por eso digo, quiero meter controversia un poquito. Terapia de parejas, por ejemplo. Terapia de pareja. Cuando han perdido el deseo sexual las parejas, ¿se puede utilizar la pornografía? Bueno, cuando la persona ha perdido el deseo sexual o a cualquier nivel de la respuesta sexual. Y también hay de pornografía, claro, ¿no? Entonces, pornografía de la bonita. Por supuesto que esto es algo que se dialoga en la consulta, se valora, si no provoca una incomodidad, si está de acuerdo la pareja, y que entre ellos, como parte inclusive del tratamiento, busquen alguna escena, alguna película, puede ser terapéutico. Pero en algunos casos, y obviamente con un diagnóstico y claro, con la guía de y de común acuerdo de la pareja, que se sientan cómodos ambos, independientemente del género, que se sientan cómodos y puede ser algo bueno. Ángel Prado García, usted que trabaja mucho con jóvenes y los que somos padres de adolescentes o preadolescentes, este tema de la pornografía nos preocupa, sobre todo porque lo que deseamos es un comportamiento y un desarrollo sexual en valores, en el amor y demás, y que no les provoque una adicción o un trastorno del comportamiento. En su experiencia con los jóvenes, ¿cómo ha visto el tema de la pornografía en los últimos tiempos?
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay de pornografía a pornografía. Hay jóvenes que ven pornografía y qué bueno que lo hagan, ¿no? Finalmente es también ciertas cuestiones de aprendizaje, pero yo creo que la educación aquí es fundamental de decir, bueno, estos comportamientos de sometimiento que estás viendo del varón sobre la mujer no deben existir. Estos comportamientos donde estás viendo que se está infligiendo dolor a las personas, en contra de la voluntad de las personas, este tipo de comportamientos es lo que nosotros debemos empezar a enseñarle a los jóvenes de qué sí ver y qué disfrutar, porque finalmente, bien decía la doctora, el doctor Rubio, la pornografía finalmente secreta dopamina en las áreas de recompensa. Y nadie puede prohibir ni limitar este tipo de cosas. Pero yo creo que la educación tiene que ir hacia donde qué es lo sano, ¿no? La parte sana de lo que las personas deben ver y disfrutar, y qué es lo que ya sale de este tipo de... En una de esas otras Eusebio, afirmaciones, sí. que se me ocurrió el otro día, yo creo que hay que formalizarlo. Debería de haber clases de pornografía en las escuelas, sí. para poder enseñar a diferenciar, ¿no? Como nadie dice nada, pues entonces los muchachos se exponen y de repente, si no se tiene ninguna otra fuente de información, discriminar lo que es lesivo, lo que es manifestación y hace, pues no bien, de lo que puede llegar a ser, lo que decía la doctora es perfectamente cierto. A muchas personas se les estructura la experiencia y muchas parejas deciden ver pornografía para pasársela más emocionados y eso no tiene ningún problema y es muy cómodo. Pero ahora lo que usted plantea de establecerlo como educación en las escuelas, ¿en qué momento se van a capacitar a los maestros? Pues, que son los primeros en darle la vuelta al tema en las Tiene razón. escuelas. Ya ves, por eso decía yo Buena que el tema pregunta. sí es político, Sí. porque aquí no hay la voluntad política de dar esos pasos y de enfrentar a todos los que se espantan de la necesidad de la educación sexual. Y ahí andan haciendo marchas y andan haciendo cosas que no creo que se resuelvan con temor. Y es decisión política. Se necesita una clarísima política de educación sin temor, informada con la ciencia. Porque mira, lo que sí tenemos hoy en día, a diferencia de hace 40, 50 años, es una enorme cantidad de información fundamentada en la ciencia. Sí. Ya sabemos qué funciona, ya sabemos qué hace bien, ya sabemos qué es lo que produce individuos sanos y eso sí es política, ¿no? Otro de los comportamientos que pueden llevarnos a un trastorno, una adicción, y este va a ser, sí va a ser de los polémicos, ¿no? Tiene que ver con la promiscuidad. ¿Sí? Muchas parejas, poligamia y poliandria. ¿Cómo lo podría analizar Ángel Prado García? Es difícil saber cuándo empieza una persona a tener una definición de cuándo una persona empieza a ser promiscua. Hay una actividad importante de algunas parejas en donde para algunos el intercambiar sexo con otras parejas, para ellos puede ser promiscuo. Sí. Para otro grupo de personas es mientras estés tú de acuerdo y la pareja esté de acuerdo y se den eso, pues está bien. Los swingers, que por cierto está muy de moda ese concepto de swingers, de intercambiarse parejas en clubes privados. Sí, de ahí a tener sexo sin protección, a tener intercambio de varias parejas sin protección o en contra de la voluntad de una persona o utilizar el slamming, por ejemplo, ahora inyecciones intravenosas de algunas sustancias, pues eso ya es totalmente, se sale de lo que es la conducta sana, ¿no? Entonces es bien difícil. Yo creo que mientras no exista un dolor, mientras las parejas estén de acuerdo en lo que está pasando, yo creo que eso no es promiscuidad. Sí. Sin embargo, sí, los jóvenes estamos viendo que tienen intercambios las famosas ruletas, en donde la chica va pasando por cada uno de los otros jovencitos y se quedan 2 días en esta fiesta porque se acompaña de GHB o se acompaña de cocaína, aunque la cocaína fundamentalmente puede producir efectos negativos sobre la sexualidad, pero alcohol, cocaína, cannabis sintética y otras sustancias que están produciendo que los jóvenes hagan este tipo, o sea, ese freno de mano que no tienen los jóvenes,
pues todavía menos, ¿no? Sí, esto que ha comentado Ángel Prado me parece tan importante para los padres de familia, de cómo estos comportamientos sexuales van aparejados con el consumo de estas sustancias que son dañinas. Sí. Hablando de nuestro país, doctora Delgado, en donde tenemos ciertos estereotipos de comportamiento machista o de dominio sobre las mujeres, el fenómeno de Pedro Infante, yo le llamo, finalmente, provoca promiscuidad, ¿no? Como una forma de autodefinirse muchos hombres. Promiscuidad, ¿cómo lo analiza usted como el camino hacia un trastorno o una adicción? La promiscuidad, quisiera retomar la definición de la OMS de promiscuidad y bueno, ahorita me corrige, pero se la definición es tener más de 2 parejas sexuales en un lapso de 6 meses. Eso es la definición de la OMS, si no mal recuerdo. Más de 2 parejas. Entonces, para fines de transmisión de VIH, sí, hicieron en algún momento. En algún momento. Entonces, si la tomamos como definición así muy rígida y formal, pues está complicado. Pero más bien es tal vez el tener varias parejas sexuales en un momento de tiempo determinado, lo que coloquialmente se conoce como promiscuidad. Estaría totalmente de acuerdo. O sea, no se trata de juzgar la conducta, sino ver cómo se realiza la conducta. Si es de una forma responsable, sexo seguro, protegido, de común acuerdo, entre adultos, sin que no haya esa coerción o ese convencimiento a través del engaño. Pues vamos, a mí me parece que no, si implica algo para la salud personal o transgrede el derecho de otra persona, entonces ahí sí no es nada saludable. Y yo sí. Eso es lo que yo creo que el problema es estar Promiscuidad. vinculando una expresión, como es tener muchas parejas, ¿no?, con la posibilidad de que esa expresión lleve a la adicción, que es un poco la pregunta. Sí. Y yo creo que ahí la respuesta es muy clara. No lleva a la adicción. O sea, ¿la promiscuidad no es adicción? No. Eso es lo que me están La preguntando. promiscuidad es tener muchas parejas. Ahora, espérame, tantito. Déjame platicar así al auditorio. Cuando yo me enteré de que este problema yo lo había leído, pero la primera vez que me enteré, estaba yo entrenándome en Nueva York, y llega uno de los supervisores, que en ese caso me estaba entrenando a mí, y dice, no, es que iniciamos un grupo, esto fue en 1983, la epidemia de SIDA estaba a todo lo que das y no teníamos nada, ninguna medicina. Y entonces todo el mundo se espantó y se espantaba los que tenían muchas parejas, los que, digamos, caerían claramente en la definición de promiscuo. Y entonces se estaba empezando a conformar este concepto de compulsividad sexual. Y llegaban y me platicaban, mira, es que hicimos el grupo y entonces empezaron a platicar sus patrones de conducta. Y entonces el asunto es que llegaba el fin de semana, empezaba la fiesta y no tenía freno hasta que no tenía 50 o 60 encuentros en el fin de semana. De eso estamos hablando. Y no es que por tener 50 o 60 se vuelva adicto o compulsivo. Es que porque es compulsivo, ninguno le satisface y sigue y sigue y sigue. Al revés. Es como lavarse las manos. Es que una de las obsesiones y de compulsiones es lavarse las manos. No le vas a echar la culpa al agua, ¿no? Pues no le vas a echar la culpa a lavarse las manos, que es una cosa esencial para la salud. Es que la disfuncionalidad te hace repetir ad infinitum una conducta tratando de, en el caso de los lavados de manos, purificarte, que no te purifica nada, más te lastima. En el caso de la actividad compulsiva sexual, pues una cosa de quién sabe qué, digo, si sabemos que se pueda buscar, pero que no se encuentra, entonces repite. Entonces es distinto tener muchas parejas a que a veces la compulsividad, como insisto en llamarle, se manifieste por tener muchas parejas, ¿no? A veces sí. La cosa, no, obviamente, porque luego alguien con conducta sexual compulsiva nadie le aguanta el ritmo. Sí. Y entonces pues tiene que ir con una, con otra, o se van a estas reuniones, o hay centros. Y en el ámbito, en algunos ámbitos, pues es muy fácil encontrar parejas y pues pasan este tipo de cosas. Entonces, una persona que no tiene estas compulsiones, que es adulto y es responsable en su ejercicio, ¿puede tener varias parejas y no pasa absolutamente nada? Con la adicción, no. Con otras cosas. Con la adicción, no. Tal vez ahí ya podríamos cambiar de rubro y probablemente tenga alguna dificultad en otras áreas que tienen que ver con el compromiso, con el vínculo, con el enamorarse, con la intimidad, digamos, ¿no? Tal vez me atrevería a decir que podríamos pensar que tiene problemas en otras áreas
y no en la cuestión del control del impulso sexual. Estos trastornos límites de personalidad en donde se sienten siempre vacíos y es una... el problema es el trastorno de personalidad límite, claro. este sentimiento crónico de vacío que están buscando y buscando y buscando y nunca van a encontrar, ¿no? He leído eso, ya hemos tenido información sobre esa sensación de vacío, de soledad, de culpa, de dolor, de arrepentimiento con este tipo de comportamientos, pero cuando se vuelven a hacer para poderlos mitigar en esa plasticidad que usted nos decía, Ángel Prado, es donde se puede detonar entonces ya el trastorno y la adicción. Yo te digo, finalmente ellos están buscando llenar un vacío desde el exterior cuando tendrían que empezar a llenarlo desde dentro, ¿no? Y ese es fundamentalmente el problema. Uno de los fenómenos más actuales y que pues, algunos pensamos que es como una pornografía personalizada, ¿sí? Entre 2 o 3 personas, es el sexting. Esto que ha sucedido con los teléfonos celulares. Hay hombres y mujeres que de repente reciben imágenes sexuales sin pedirlas y hay otras que suceden de común acuerdo. Tengo aquí unas gráficas, a ver si producción me las puede compartir, la de cuántas personas han recibido sexting. Vamos a verlo en pantalla, porque me parece que eso es de los temas interesantes que podemos compartir con el público. ¿Ha recibido sexting? Comentarios eróticos y o sexualmente explícitos por medio de teléfonos móviles. Ahí tenemos esta gráfica. Casi siempre 4.37%, la mayoría de las veces, muchas veces 10.04%, algunas veces aproximadamente 24.89%, esto suma 39, y las personas que han enviado sexting. Prácticamente se repite, es muy similar el porcentaje. Recibidos 39%, enviados 32%. Pero hay una columna ahí de casi 42% que asegura que nunca ha tenido contacto con esto. Creo que es un fenómeno que va en crecimiento. Déjame darnos crédito porque esa encuesta la hicimos nosotros. Aquí la estamos presentando. Estoy reconociendo la gráfica. De la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Exactamente, donde soy director. Oye, ¿y qué tan ciertas son estas gráficas? Porque luego alguien va a decir... Pues es una encuesta que llenaron 400 personas, ¿cómo no? Y lo que hemos encontrado, se ha encontrado, nada más que la investigación de este tipo te tiende a decir la verdad. Y esto yo creo que es bastante. La muestra en este particular era una muestra de gente pues muy amplia edad. Sí. Y entonces eso en nuestras edades yo creo que no ocurre mucho, ¿verdad? No nos andamos mandando packs, ¿no? Como los chavos, ¿no? Así les dicen. Sí sabes, ¿no? Sí, ya me mandaste el pack. Sí, ya te mandé el pack. En cambio, entre más jovencitos, de repente ese porcentaje yo creo que va a subir. Esa es una primera cosa. Hay quienes no sabían que era el pack, ahora ya muchos chavos ya saben que es el pack. Sí, bueno, pues hay que decirlo. Bueno, pues se llaman fotos, se mandan fotos de genitales o de sus partes íntimas, como dicen por ahí, de genitales, de la vulva y así ya. Eso es un fenómeno muy interesante porque genera una intimidad medio artificial, pero intimidad. Sí. Ahora, en esta misma encuesta, por eso hice reclamo de decir, espérame tantito, esa la hicimos. Esa es nuestra. Okay. Sí, hicimos otro análisis. De todos estos que sí habían, luego les preguntamos qué opinaban, si había sido una buena experiencia, si se arrepentían. Y para un poco nuestra sorpresa, porque cuando hicimos esto estábamos empezando a entender el fenómeno, la mayoría decía, para todo dar. Entonces, esto del sexting es una cosa que es como las llamadas de teléfono, donde la gente se ponía a cachondear, o se pone todavía, por el teléfono. Nada más que con el avance tecnológico de poder hacerlo en vivo, ¿no? O con las fotos. Es una cosa que es producto de la tecnología. Ahora, ¿es peligrosa? Sí. Pero el peligro no es tanto la adicción, déjame decirlo de una vez. ¿Extorsión? Exactamente, es el mal uso de la confianza que yo le pongo a alguien, y si el otro pues, es un malvado o termina la relación, y eso parece un peligro con los adolescentes, porque pues, se sienten que es el amor de la vida, le aviento toda mi intimidad, luego terminan por cualquier razón, y que no sea que te cambien por otro, y el otro a veces se venga, y entonces anda publicando las fotos de intimidad, y eso es una tremenda agresión. Ha habido desastres, ¿no? De muchachas que se han suicidado cuando se han conocido sus fotografías íntimas. Doctora Delgado, los psicoterapeutas, ¿cómo están lidiando con el sexting? Porque es relativamente nuevo este fenómeno y exacerbado en los últimos años, pero ¿cómo lo abordan ustedes y de qué manera pueden determinar que el consumo de sexting ya no es tan adecuado para las personas? Yo comentaría que aquí importa mucho la edad de la persona que esté practicando.
Definitivamente para los adolescentes de cierta edad para abajo, la educación. Hay que decirles que todo lo que sube a la red o a la nube, donde suba, ya no es personal. Y entonces puede llegar a donde menos nos imaginemos. Con esta población de grupo de edad, la educación, el orientar, el psicoeducar, el decir qué puede pasar, el respeto al cuerpo, el respeto a la intimidad, etcétera, etcétera, es fundamental para que entonces, bueno, al final tomen su decisión. Ya a otras edades, obviamente ya los adultos, lo que sucede es que no es la conducta en sí de que me tomo una foto y se la mando a mi pareja o si me la está pidiendo y yo consiento, más bien es transgredir la confianza y eso ya inclusive es un delito sexual, así se considera. Entonces ahí pues también habría que abordar la intención de la otra persona que ya tendría que ver. Sí podría ser tal vez una conducta compulsiva, hay personas que se dedican a coleccionar fotografías eróticas, pero también tiene que ver con las cuestiones de personalidad, como bien comentabas, ¿no? Sí. Entonces hay que atender la personalidad, hay que ver si no es una conducta compulsiva o si no hay por ahí otro problema que alguien le lleva a me mandas tu foto y inmediatamente la comparto, la ¿no? comparte y sí, se reparte. Sí, ¿no? es una transgresión terrible a la confianza y a la intimidad. Me imagino, Ángel Prado, que es lo que están consumiendo los muchachos ahora, ¿no? El sexting entre sus parejas, sus novias, sus novios y demás. ¿Se les deja hacerlo? ¿Que lo hagan? ¿Se les hace alguna recomendación por alguna situación, inclusive de delitos que se puedan cometer? Como nos claro, bueno, hacemos la recomendación, es algo que puede ser peligroso. Sí. Cuando nosotros vemos que alguien, la pregunta es ¿por qué está haciendo por qué está compartiendo este tipo de imágenes? Y cuando nosotros vemos que sale un poquito y empieza a ser riesgoso, en estos jóvenes nosotros los derivamos a los expertos sexólogos. Nosotros vemos cuestiones que están vinculadas al consumo, fundamentalmente de alcohol, tabaco y otras drogas. Pero hay que reconocer también cuando este tipo de cosas excede la capacidad de resolución de un médico o de un especialista. Y por eso el trabajo en conjunto con otras especialidades enriquece mucho el abordaje particularmente de los jóvenes, de los adolescentes y hasta los jóvenes de 24 años, que es cuando su cerebro termina de madurar. 24 años, interesante dato. Me están informando que tenemos 3 minutos de programa, 1 minuto para cada quien, una conclusión de lo que hemos tratado de abordar. Adicción, trastorno del comportamiento, actividad sexual, sexofobia al sexo en nuestro país. Eusebio Rubio, ¿con qué nos quedamos en estos planteamientos que hemos hecho? Existe un problema que se manifiesta por la pérdida de control del impulso sexual y eso hay que identificarlo y hay que pedir ayuda. Esto no es una cosa que se resuelva a decir, ay, ya no lo voy a hacer. Hay que pedir ayuda porque hay que hacer un diagnóstico integral y hay un tratamiento específico. Muy bien. De ahí a confundir, el otro medio minuto, que cualquier manifestación de interés sexual puede llevarme a la adicción, eso es lo que es equívoco y hasta peligroso. Correcto. Doctora Delgado, ¿con qué nos quedamos en ese tema de adicción sexual? ¿Qué es lo que nos compartiría? Bien, para complementar, bueno, es decir, si alguien se identifica con alguna dificultad, me parece que es importante también tener confianza en las instituciones serias, como, bueno, parte de los que estamos acá, desde luego, porque el especialista serio y formal no va a juzgar, no vamos a juzgar, vamos a entender qué sucede y vamos a procurar, bueno, a analizar, a valorar y a procurarle siempre el tratamiento más adecuado a la necesidad. Entonces yo les diría, acérquense con nosotros. Ángel Prado, me ha resultado muy interesante que al tema de la sexualidad se suma el tema del consumo de sustancias que pueden ser muy peligrosas. 1 minuto para concluir. Que los jóvenes, los menores de edad, los menores de 24 años no deben de consumir sustancias que provocan dependencia, ni legales ni no legales, nada. Y siendo mayores tienen que tener la información para conocer el riesgo que tienen estas sustancias. Acérquense a los centros de integración juvenil, cumplimos 50 años este año
y podemos ayudarles. Muy bien. Bueno, pues en una oportunidad futura lo invito para entrevistarlos sobre Hombre, centros de muchas integración gracias. juvenil, Encantado. abordando ya de manera más amplia el trabajo que hacen. Y quiero agradecerle mucho, doctora Verónica Delgado, que nos Gracias. haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Ángel Prado, muchas gracias también Gracias, por haber al estado aquí contrario, con muy nosotros. amable. Eusebio Rubio, muchísimas gracias, muy Muy amable, interesante. Gracias por muchas las gracias. gráficas. Gracias. Por supuesto. Gracias. Y muchas gracias a usted, muchas gracias a ti por ver este programa. Espero que haya habido elementos que te hagan pensar, reflexionar, aplicarlo en la vida. Soy Jesús Martín Mendoza.